Los animales mueren por amor incondicional hacia la humanidad. Descúbrelo en este video. Vamos con la intro. Hola querida comunidad amantes de los maestros animales. Me da gusto estar con ustedes. Para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. Soy un eterno estudiante del infinito mundo de la espiritualidad del reino animal y ayudo a hombres y mujeres que tienen animales de compañía en casa a comprender lo que sus animales de compañía tienen para compartir, para aprender del reino animal y hacer esta comunicación. Como herramienta uso el lenguaje del corazón, un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Ahora vamos a hablar del por qué mueren los animales. El enfoque que le daré es solo a los compañeros cósmicos que nos acompañan en casa. En futuros videos hablaré sobre la muerte en los distintos hábitats donde existen estos hermosos seres y que se relaciona a lo que le llaman la cadena alimenticia. Como parte de venir a vivir la vida en la Tierra existe un contrato cósmico o plan de alma, el cual está trazado con mucho amor y cariño para todo el reino animal. No importa qué animal sea, todo es lo mismo para ellos y en dicho contrato está planeado la misión de vida del animal, entorno en el que vivirá, características físicas con las que vendrá al planeta Tierra, si será animal de compañía o vivirá en situación de calle, y lo principal, la manera en que va a trascender. Todo esto solo con un propósito, no hay más, y de enseñarnos una poderosísima lección, ya que el pasar por la muerte de un animal es un aprendizaje muy difícil en nuestro momento no comprendemos. Y lo primero que sentimos es un desequilibrio emocional. Pero déjame decirte que eso ya está planeado y estuvimos de acuerdo antes de venir a vivir la vida en la Tierra. Y tú mismo lo acordaste con tus maestros animales. Es nuestro trabajo interno volver a recordar por qué estuvimos de acuerdo en que nuestros amados animales fallecieran de cierta manera. Esto no quiere decir que al recordar por qué sucedió de cierta manera este proceso será fácil, porque se está involucrando el aspecto emocional y el amor incondicional que nuestros animalitos nos han brindado. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Lo que sí puedo decirte es que con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, es posible llevar la conciencia al momento donde tú acordaste con tu grupo de almas y tus animales de compañía el contrato cósmico que tienen que cumplir y lo que van a aprender principalmente. Por ejemplo, hace años mi perro Salchicha falleció de una manera muy fea y eso me impedía vivir en armonía y paz en mi vida. Con el lenguaje del corazón llevé mi conciencia hacia ese momento y pude ver que había acordado trabajar el desapego y el manejo de mis emociones, ya que su muerte fue por envenenamiento y había un responsable del cual yo sabía quién era. Entonces, al saber todo esto, me puse a trabajar para asimilar el aprendizaje y algo muy importante, saber que no había culpables, porque todo esto que pasé era parte de un plan en su tiempo y momento perfecto. Y que yo estuve de acuerdo que todo esto sucediera y viniera a experimentarlo en mi proceso de vida en el planeta Tierra, ya que no existe nada ni bueno ni malo y los animales tratan de recordarnos esto en todo momento. Esto me ayudó a comprender por qué mueren los animales de cierta manera y para ellos es un proceso totalmente natural, que no comprendemos porque no se predica con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón y que te ayudaría a asimilar infinidad de información dentro de la relación humano-animal que se tiene con nuestros animales de compañía. Recordemos que toda experiencia que vivimos tiene una razón de ser. Nada se desperdicia en el universo, absolutamente nada. Y toda experiencia vivida con nuestros compañeros cósmicos, estando encarnados, es para seguir creciendo personal y espiritualmente. Es imposible estancarse en este proceso cuando por ambas partes predicamos desde nuestro corazón. Si te ha gustado esta información, suscríbete, activa las notificaciones y si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios.
Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo esta masterclass que he preparado, donde explico todo sobre la comunicación con animales de compañía fallecidos.